¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos esta noche de martes a punto de encuentro. Queríamos comenzar esta semana abordando un asunto de trascendental importancia, iba a decir en los últimos tiempos, pero yo creo que siempre, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, con la pandemia, con los últimos desafíos que van llegando incluso del extranjero, con la invasión de Ucrania, en el ámbito de la atención a los refugiados está cobrando especial relevancia, como es el trabajo social, a veces denostado, a veces desconocido, a veces denostado por desconocido. Queremos conocer qué es el trabajo social, cómo se expresa, cuáles son sus desafíos, sus retos, sus demandas. Laura Lázaro, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social aquí en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación, buenas noches. Denostado por desconocido, ¿hay un cierto porcentaje de desconocimiento en torno a lo que es el trabajo social? Yo creo que sí, que a pesar de ser una profesión con tanta solera, sigue siendo actualmente un gran desconocido. En muchos momentos hacemos alusión a búsqueda de un trabajador social, pero muchas veces desconociendo el perfil. ¿Tenéis nueva sede? Algo que hay que felicitar, no entiendo. ¿Dónde os reuníais o cuando hacéis vuestros encuentros? Anteriormente teníamos otra sede, pero bueno, por causas ajenas al colegio tuvimos que abandonarla y bueno, gracias a la colaboración de, en este caso, Caja Rural, hicimos un convenio con ellos y estamos en la Casa del Agricultor en la tercera planta. ¿Cuántas sois? No sé si es bueno hablar en femenino, pero bueno, viendo un poco las imágenes, hay un elevado porcentaje de profesionales mujeres, ¿no? Sí, somos alrededor de unas 145 personas colegiadas y entre ellos, pues evidentemente hay hombres y mujeres. Sí que hay un mínimo porcentaje de hombres colegiados porque hay un mínimo porcentaje de hombres que ejercen esta profesión. Yo creo que un poco por el tema histórico de los cuidados asemejados o dirigidos hacia el rol de la mujer en este caso. Supongo que como en todas las profesiones, malo ha de ser alguna profesión en la que no se exija seguir aprendiendo, pero el trabajo social con las nuevas realidades, con un país, con una sociedad dinámica como es la española, como es la soriana, con nuevos desafíos, exige seguir aprendiendo y estar muy al tanto de lo que demanda la actualidad, ¿no? Por supuesto, al final las nuevas realidades, como estamos en todos los ámbitos y con todos los colectivos, pues por supuesto que el aprendizaje diario es algo que va de la mano con el trabajo social. Y bueno, pues yo creo que también viendo al final el adaptarte a estas nuevas realidades y el saber un poco ir acompañado de esta nueva realidad te permite ejercer mejor tu trabajo. ¿Os ha cambiado la pandemia como colectivo? ¿Os ha hecho más visibles? Yo creo que ha hecho más visible nuestro papel, porque al final durante toda la pandemia, en el grueso, en lo más complicado, hemos sido un servicio esencial al que han acudido muchas personas, no solo las personas vulnerables o de especial vulnerabilidad, sino que personas que creían que por su estatus o por su situación social no iban a tener que acudir a un trabajador social y esta situación que hemos vivido con la pandemia ha dado un giro y yo creo que ha hecho más visible nuestro papel. No sé si hay cierto, denominarlo, estigma de acudir a pedir ayuda, ¿no? En lo referente para cuidar, pedir asistencia para cuidar a un familiar al que no se puede atender, a una persona mayor, para diferentes ámbitos. Yo creo que en general el hecho de que alguien nos ayude o alguien nos tenga que acompañar todavía no tiene esa visibilidad en positivo que debería de tener. Entonces sí que a veces hay gente que es reticente a ese acompañamiento por el qué dirán o el quizá tenerlo un poco más visto hacia esas personas que están en situaciones de más vulnerabilidad. Pero en este caso cualquier persona puede necesitar un acompañamiento a un centro residencial, una silla de ruedas, en un momento dado alimentos, todo tipo de servicios que podemos nosotros prestar. Pensamos en trabajo social y en una población como la soriana, envejecida. Se nos va la atención a las personas mayores tan necesitados y que requieren de tiempo, de esfuerzo, de medios. Supongo que el grueso de las personas a las que atendéis es mayor.
un importante grueso. Evidentemente que siendo un porcentaje de la población tan envejecida, los esfuerzos requeridos para cubrir esas necesidades son mayores, pero al margen de eso, pues invertimos todos nuestros esfuerzos y nuestra dedicación en todos los colectivos. Tenemos, pues bueno, pues al final en Soria parece que al ser un lugar más pequeño no existen ciertas realidades que en otros lugares sí, y eso es totalmente incierto. Aquí también tenemos pues, niños que están en el sistema de protección, pisos tutelados, tenemos drogodependientes, tenemos expresidiarios o personas transeúntes, tenemos de todo tipo de realidades. Evidentemente, como bien has dicho, pues al final la realidad social que nos rodea es que las personas mayores son un grueso bastante importante. ¿Dónde nos podemos encontrar trabajadores sociales? Nos podemos encontrar trabajadores sociales en un centro de salud, en un centro educativo, en un centro de atención social, en el ayuntamiento, en una diputación, en cualquier entidad del tercer sector, en una entidad privada. Tenemos cabida dentro de muchas opciones. Lo que pasa que, bueno, pues al final creo que eso también es el desconocido. Incluso en empresas de gran envergadura con un gran número de empleados también tendríamos cabida. ¿Pone el foco ponen los medios suficientes las administraciones en el ámbito del trabajo social, de la atención? Creo que, bueno, desde mi punto de vista todo es mejorable, porque al final al grupo de la población que nos dirigimos es, como te he dicho, tanto a los especialmente vulnerables como al resto de la población en general. Entonces creo que sí que sería conveniente invertir más esfuerzos en ampliar y sobre todo en, bueno, en la precariedad muchas veces laboral, pero bueno, al final tenemos cabida en muchos espacios, en este caso en el público, aquí en Soria sí que tenemos bastante dotación de trabajadores sociales. ¿Es vocacional? Por supuesto. Creo firmemente yo, Laura, sí. Creo y por las compañeras de la Junta de Gobierno del colegio y con gente que te rodeas, creo que sí que es una profesión vocacional. Al margen de que, bueno, pues otras personas crean en ello y no sea vocacional, yo estoy firmemente convencida de que es vocacional. ¿Qué perfil tiene que reunir una persona que quiera dedicarse al trabajo social? Bueno, quizás no sea yo quien para poner este perfil, porque al final dentro de la universidad nadie te dice con que tengas la nota entras, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tener las ganas de aportar algo a la sociedad, de ese pequeño granito de arena que es necesario y que a veces, pues bueno, es un poco olvidado por el resto de la sociedad. Hablábamos de la pandemia, que yo creo que nos ha enfrentado a todos a nuevas realidades, a vosotros también. ¿Habéis notado un incremento de vuestro trabajo en pandemia? Sí, la verdad es que es como te he comentado, que al final, bueno, esto hace más visible nuestro trabajo y más urgente esa intervención, al margen de que, bueno, pues con la situación actual que estamos viviendo, del tema de la guerra y demás, pues bueno, pues el tema de protección internacional, pues evidentemente se ha habido esto incrementado también. ¿Cuál va a ser vuestro papel a la hora de, no sé si, recibir a refugiados de Ucrania? Hemos recibido en estos 2 últimos días un grueso importante, ha habido ya conversaciones entre diferentes administraciones para dar la atención adecuada. ¿Cuál va a ser vuestro papel? Bueno, sobre todo el que hemos tenido siempre con todos los colectivos, el acompañamiento, la gestión de la cobertura de las necesidades que tengan las personas que vengan al país. En este caso, a Soria en concreto, claro. Sobre todo ver realidades y afrontáis realidades delicadas, duras, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, al final cuando todos tenemos solucionada nuestra vida tampoco acudimos ni a un trabajador social, ni a un psicólogo, ni a otro tipo de perfil profesional, ¿no? En este caso, cuando nos vemos más vulnerables o con poca capacidad de reacción es cuando acudimos, sí que nos encontramos situaciones complicadas y muy delicadas. Hay que tener cierto grado de empatía, psicología, como se dice, ¿no? Empatía, absolutamente de acuerdo. La empatía yo creo que va de la mano acompañada con la vocación y con la formación. Al final, si tú no te pones un poco en la piel del otro, tampoco vas a saber, bueno, al margen de tus habilidades que tengas y demás, pero creo que la mejor opción para poder ayudar a alguien es ponerte en su piel. Por cierto, en esta Soria despoblada, con una gran dispersión geográfica, donde hay pocos repartidos en muchos puntos, ¿cómo se llega a cubrir esas necesidades del medio rural?
Pues los centros de acción social hacen una labor ahí muy importante porque al final son quien identifican esas necesidades que tienen en el medio rural y quien de alguna manera pone en funcionamiento un poco el engranaje para la coordinación con otras entidades en caso de ser necesario, porque al final dentro del medio rural identificamos un caso de una persona mayor, pero ahí tirando un poco del hilo, pues al final acabas descubriendo algunas de las ocasiones otras realidades que también son necesarias cubrir y apoyar. Esos mayores que están solos, hogares unipersonales, que cada vez hay más, no solo aquí en Soria, yo creo que es una realidad creciente por todo el territorio nacional, dar una atención, cuidado a estas personas es uno de los retos. Evidentemente que en la España vaciada que tenemos ahora sí que un reto muy grande es llegar a toda la población, da igual, bueno, pues eso, en este caso a personas de avanzada edad como a las que no, entonces en este caso sí que hay muchas veces que juega un poco en contra eso, los medios, que a veces sí que pueden llegar a ser un poco más limitados. Hay varias realidades duras en nuestro tiempo, atención a menores, violencia de género. ¿Cómo estáis en esas realidades? ¿Qué papel hacéis? Pues bueno, pues yo, por ejemplo, como he trabajado con el programa de familias de acogida, pues al final ves que bueno, no hay una fecha concreta, un punto concreto en el que digas hay más dificultades o menos dificultades en torno a ese colectivo, pero evidentemente pues siempre es necesario, pues en el caso, por ejemplo, de familias de acogida, más familias de acogida para acoger a esos niños que tienen unas realidades complicadas. En violencia de género supongo que las compañeras podrían decirte otros datos, yo los desconozco un poco la fluctuación que ha podido haber en cuanto a números, pero bueno, hay temporadas en las que en todos los colectivos en general hay más complicaciones y otras menos. En general jugamos en un espacio un poco complicado y adverso. ¿Qué tal andamos de solidaridad aquí en Soria? De responder a las necesidades que van surgiendo. Hombre, pues la época de la pandemia ha hecho dar ese vuelco a la gente, yo creo, y darnos un poco ese golpe en la mesa y decirnos, bueno, puede que tú también necesites ayuda y visibilizar eso que en cualquier momento todos podemos necesitar ayuda. Yo creo que eso nos hace vulnerables y a la vez fuertes y solidarios. Y supongo que también pedir ayuda, hablábamos antes del estigma, pero supongo que habrá personas que tengan dudas. ¿Dónde acudo? ¿Debo acudir a alguien? ¿Estoy en una situación para levantar la mano y pedir ayuda? Supongo que hay personas que no se lo plantean ni tan siquiera saben que existís. Sí, ese es un problema bastante grande. Yo creo que al final muchas de las veces que detectamos ciertas situaciones es porque no esa persona directamente que está afectada por esa situación da la voz de alarma, sino que algún conocido que sabe o que ha oído hablar, y yo creo que al final necesitamos esa visibilidad para que la gente que se encuentra en esas situaciones sepa dónde tiene que acudir, que pueda acudir tanto a las entidades públicas como a las entidades del tercer sector o a entidades privadas. Y que luego ahí pues ya el engranaje se pondrá en funcionamiento y se derivará al servicio que sea el concreto para esa necesidad puntual, o no puntual, claro. Hablando de otro sector, ya vamos a dejar el sector de los más mayores, vamos a hablar de los jóvenes. Supongo que también estáis atentos para la evolución, para crear espacios para estos jóvenes. ¿Hay espacios para los jóvenes en Soria? Yo creo que bueno, al final sí que se está trabajando, yo creo que también desde el sector público, pero bueno, también las entidades del tercer sector, en proponer ocios saludables, en alternativas que evidentemente un poco ocupen a estos jóvenes que tenemos y evidentemente con la formación, con situaciones que sean positivas para su crecimiento personal, por supuesto. Nuevas infraestructuras, bueno, que vienen a suplir a otras que existían, como es el nuevo centro penitenciario. Ahí estáis de alguna manera, supongo, ¿no? Sí, yo por ejemplo concretamente he estado en el centro penitenciario con un programa de drogodependientes y sí que, bueno, pues al final son funcionarios los que intervienen dentro de, o sea, es personal público, ¿no? Pero bueno, sí que de alguna manera hay más entidades al margen de la que yo he trabajado que evidentemente prestan su colaboración, porque al final es que no olvidemos que son personas que están privadas de libertad pero que en algún momento van a salir a la sociedad
y necesitan ese acompañamiento, esa reeducación y esa reinserción. ¿Cuál es vuestra relación, en este caso tú como presidenta, como interlocutora con las administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento de Soria? ¿Hay una interlocución fluida? ¿Ponen de su parte? Sí, bueno, en general es un bidireccional, sí que en algún momento pues hay algunas necesidades que cubrir y desde el colegio se pueden cubrir, evidentemente sin ningún problema. Nosotras prestamos nuestra ayuda o nuestra colaboración en todo, igualmente que desde el colegio, igual que hemos hecho el Día Mundial del Colegio, o sea, del trabajo social y han colaborado, o sea, es bidireccional. Creemos que en este sentido no hay ningún problema con colaboración, incluso animando a que sea más a mayores. ¿Y cuáles son los principales problemas, demandas, reclamaciones que hacéis desde vuestro colectivo? Yo voy a apuntar uno, supongo que afecta a muchas profesiones, a la nuestra también, el intrusismo, ¿no? Yo creo que a veces el propio desconocimiento de nuestra profesión invita, o bueno, hay personas que confunden y que el tema del intrusismo es algo que yo creo que en todas las profesiones hay que tener mucho cuidado, porque al final es que nosotros, por ejemplo, desde el colegio lo que sí que avalamos es que ese respaldo de una entidad como el colegio, pero bueno, también a nivel autonómico y a nivel estatal, ya no solo de nosotros como profesionales, sino de las personas con las que intervenimos, para que tengan un respaldo de que esas intervenciones se están haciendo con una ética y con un código deontológico. Por supuesto, el intrusismo es algo que debería desaparecer. Por cierto, ¿se estudia aquí? ¿Hay estudios? No, No hay estudios, desgraciadamente ¿no? Hay no. un grado de trabajo social, porque desgraciadamente, ¿dónde Podría marcháis a haberlo, estudiar? ya así, bueno, pues los que nos hemos tenido que ir afuera a estudiar podríamos haberlo hecho. ¿Hay una demanda de personas que quieran sumarse? Hombre, yo creo que al final estamos viendo, y sobre todo en los últimos años con la realidad que estamos viviendo en Soria, es que el número necesario de trabajadores sociales está incrementándose. Ya no sé si como para dar salida a unos estudios universitarios, pero sí que se está incrementando. De hecho, vamos, el índice de paro en el colectivo de trabajadores sociales es mucho menor que años atrás. Bien, bueno, como tengo el vicerrector el jueves, esta noche, la noche del jueves, tendremos al vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero, le voy a preguntar. Genial. A ver si apuesta por esos estudios de trabajo social. Genial. Y dirá, bueno, estoy pensando, dirá, no, seguramente. Por cierto, ¿qué acciones tenéis planeadas? Hablábamos al principio de la entrevista de vuestra, entre comillas, invisibilidad, de que la gente no os conoce, de que hay cierto desconocimiento que lleva a motivos o a causa el intrusismo, por ejemplo. ¿Qué podéis hacer para haceros más visibles? ¿Qué tenéis en mente? Yo creo que también, bueno, pues desde el Consejo General a nivel estatal sí que se van a hacer un poco sensibilizaciones acerca de la obligatoriedad de la colegiación. Estamos muy equivocados y pensamos que incluso incluso en el sector público, de que la obligatoriedad de la colegiación no es así, y sí que es, o sea, es un respaldo que es como te he comentado, te da a ti como profesional y a las personas con las que intervienes. Entonces, en ese sentido sí que vamos a dirigir un poco los esfuerzos en manifestar y dar a conocer la obligatoriedad de la colegiación, al margen de que, bueno, pues ahora a ver si un poco la evolución de la pandemia nos permite incrementar pues las actividades presenciales, la formación y demás actividades. Tampoco salgáis mucho a la calle, que ya hay bastantes manifestaciones últimamente. Laura Lázaro, muchísimas gracias. Sabes que cuentas con nuestro escaparate para daros a conocer, para divulgar vuestras acciones, porque es cierto que cuando vamos a pedir ayuda a nivel familiar o cuando vemos dramas en televisión, problemáticas, violencia de género, desamparo juvenil, cuando se acude a las instituciones, rascando un poco, nos encontramos trabajadores, trabajadoras sociales, ¿no? ¿Cierto? Después de ese primer paso, ahí están trabajando para hacer de esta una sociedad un poco mejor y ayudar al que lo necesita. Así que infórmense un poco, llamen a la puerta adecuada, que yo creo que hay un tejido social importante, administración, y seguro que dan con la tecla adecuada. Laura Lázaro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y por cierto, quédate que te voy a presentar a una persona muy interesante, 97 años, además es su cumpleaños en el día de hoy, cumple Baraquisio
Baraquisio Calvo, cumple 97 años, vecino de Olvega, le hemos entrevistado aquí en su residencia, en su lugar de residencia, de Soria, no por los 97 años, pero sí porque ha escrito un libro, Toda una vida se llama, es la mano derecha de Emiliano Revilla y el trabajador número 25 de Embutidos Revilla, se dice pronto, una fábrica que llegó a tener 1000 trabajadores. Se lo vamos a presentar a vuelta de pausa, pero reflexionaba esto sobre un asunto tan en boga aquí en Soria como la despoblación. La despoblación, por más que se quiera, es muy difícil. Por más que se quiera. ¿Quién va a ir a vivir a un pueblo donde hay un vecino? ¿Quién va a ir a vivir? Dígame. ¿Van a montar una escuela para 3 niños? No. ¿Va a ir un médico? Es imposible.